7:15 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar paso a un análisis de esto que preocupa el Ecuador, la situación de terror que se está viviendo en los centros penitenciarios, en las cárceles del país, en donde periódicamente se producen estos asesinatos. El viernes en la noche último, 68 nuevos asesinados, más de una veintena de heridos, en condiciones que le ha obligado al gobierno a tomar nuevas medidas. Anoche, precisamente, hasta pasada la medianoche, había una reunión, de acuerdo con el comunicado oficial, del presidente Lasso con los jefes de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dos hechos al menos que queremos ilustrar antes de dar paso a este debate. El uno, que se relaciona con la expedición del decreto ejecutivo 255, que aceptó la renuncia del presidente Lasso al coronel Bolívar Garzón, director general de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, y el nombre tan largo que es el sistema penitenciario, el SNAI. Y el otro, el decreto ejecutivo 256, cuando el primer mandatario agradeció a los jefes militares y aceptó, dice el comunicado, aceptó la renuncia del vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa, jefe del Comando Conjunto. Por cierto, queremos ilustrarle, hay dos figuras dentro del ámbito castrense, cuando sale, en este caso un alto oficial, la figura de la baja. ¿Cuál es la baja? Uno dice, me voy y me voy este momento, pido mi baja, me voy de la institución. Y el otro, que se le pone en disponibilidad, hay 6 meses para que salga. Es decir, la figura estrictamente en nombre de la renuncia es o la baja o la disponibilidad. Y también designó al general de división Fabián Fuel, un paracaidista reconocido, lo conocemos desde hace muchos años, como jefe del Comando Conjunto, quien ejerciera hasta ayer el cargo de comandante general de la Fuerza Terrestre, y ha nombrado en su reemplazo en el Ejército al comandante, al general de brigada Luis Enrique Burbano. Hay estos dos hechos en medio del análisis. Para este mediodía también se ha anunciado, ha convocado el presidente Lasso a una reunión en Guayaquil a los jefes de las funciones del Estado, legislativa, judicial, a los altos funcionarios, para analizar en conjunto esta grave situación, porque finalmente, como lo hemos dicho esta mañana, se ha corroborado hoy por fuentes directas respecto de por qué estos hechos de violencia, en donde sectores políticos plenamente identificados en la Asamblea Nacional hablan de conmoción social. Y si no hay conmoción social, como muchos han reconocido, se está buscando esa conmoción social. Esta mañana, Francisco Huerta Montalvo, un reconocido político y vinculado como subdirector de Diario Expreso en Guayaquil, ha señalado respecto de esta situación. Si la Constitución impide que, por ejemplo, la Fuerza Armada, con estado de detección incluido, puedan entrar en el local penitenciario, pero en todo caso eso provocaría una matanza mayor. Lo que debe quedar claro, y es un punto de vista que sostengo con fuerza, es que esto no es solamente una actividad entre pandillas, entre delincuentes. Los asesinados de estos días eran gente que estaba en el pabellón de atenuados, es decir, no refleja una lucha por territorio, refleja una intencionalidad política de crear el caos en el Ecuador para dar al traste con el gobierno. Justificar el estado de conmoción interna que dicen que existe en el informe de la comisión que estudió el tema de los papeles de Pandora y que tiene que ser estudiado por el Congreso. Es decir, aquí no hay inocencia, sino toda una voluntad política que vale la pena poner por delante. Lo dijo esta mañana en Teleamazonas. Igualmente, el portavoz del presidente de la República, Carlos Gijón, ilustró con los últimos hechos sucedidos en la cárcel de Guayaquil. ¿Cuál fue el objetivo de la masacre? Se trató realmente de
la intención de un grupo de la penitenciaría de asesinar a unos contrarios, a unos contrincantes. Las evidencias parecen señalar otra cosa, porque las personas que fueron asesinados eran delincuentes o personas que estaban ahí que no tenían que ver con las bandas, pero los mataron de una manera muy cruel, y su muerte fue exhibida de manera pública en redes. Pero ¿y en este caso? Uno puede pensar que el objetivo real era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación, que produzca un estado de conmoción social muy fuerte, como se ha producido, y al mismo tiempo acusar al gobierno de ser el responsable de esta masacre. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende? Aquí lo que ha ocurrido, en mi opinión, y esto es una hipótesis, es un acto de terrorismo destinado a causar una conmoción social muy fuerte, en un momento político en que hay un informe en que está hablando que hay un estado de conmoción social basado en el cual se está pidiendo la destitución del presidente de la República. Y entonces uno puede decir, bueno, en la semana que se va a discutir en la Asamblea, de manera ajena a la ley, pero se va a discutir, si existe un estado de conmoción social que justifique la destitución del presidente de la República, la noche del día viernes se fabrica ese estado de conmoción social. Y esto de aquí es una situación real. Los hechos que estoy mencionando son ciertos, los podemos verificar, son públicos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué querían quienes perpetraron esta masacre espantosa? Carlos Gijón, portavoz del presidente de la República ante el Amazonas de esta mañana. Bienvenidos al coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, y Arturo Torres, del portal digital de investigación Código Video. Bienvenidos. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo entender este nuevo hecho de violencia en un ambiente en el que se viene hablando desde el sector político, desde el correísmo en la Asamblea, desde el 7 de octubre, cuando aprobaron que la Comisión de Garantías Constitucionales investiguen, porque hay una gran conmoción social, decían? Y en base a eso, el informe sin sustentos que presenta, con faltas de ortografía y tantos errores, que presenta la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers. Coronel Pazmiño, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y a Rafael y Arturo también un buen día, y a todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Al presidente de la República se le había manifestado desde mucho tiempo atrás por parte del Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral del Estado que existía ciertos elementos y ciertas informaciones con relación a que el proceso de octubre en adelante iba a ser un proceso de desestabilización permanente para el gobierno. Eso lo sabía el presidente de la República desde mayo. Se le había advertido desde mayo de que esto iba a ir creciendo y se iban a buscar diferentes alternativas. El objetivo, no solo nacional, sino también internacional por parte de la corriente de este socialismo radical, era pues sacarle del estamento gubernamental al gobierno o al presidente Guillermo Lasso. Ahí hay un punto importante, porque se han ido creando diferentes condiciones, no solo en protestas sociales, no solo también en actos de violencia que se han ido presentando en los centros carcelarios. Hay una crisis de seguridad en todo el país que se ha ido pues agudizando. Hay una mayor presencia del crimen organizado, mayor presencia de la actividad de narcotráfico, lo que ha colocado al Estado ecuatoriano y al presidente de la República y su gobierno pues contra la pared, indudablemente, porque este sinnúmero de amenazas han comenzado a golpear fuertemente la estructura de seguridad del Estado ecuatoriano. Eso da la idea, da la imagen de que el país está devastado, el país está en manos de estas organizaciones, y por otro lado, esos son los potenciadores que se pueden utilizar bajo una mala visión política para pues pedir básicamente en base a una conmoción social la salida del presidente de la República. Creo fundamentalmente que lo que pasó en
en la penitenciaría del Litoral puede tener algunos tintes de este tópico, pero más allá de eso, yo creo también que se presentó allá las condiciones perfectas para que las diferentes estructuras del crimen organizado y de las megabandas puedan accionar. Con relación a que en el pabellón 2 se encontraban algunas personas que no eran de los grupos, pues fíjense en esta gráfica, señores. El pabellón 2 pertenecía a los Chone Killers, que es un grupo que estaba contrario a ciertas posiciones con relación a los otros grupos del cartel de Sinaloa. Me refiero yo a los Águilas, a los Fatales, que son parte de la estructura. Entonces, ahí, el momento que salió el líder de esa organización, automáticamente hubo una pugna interna y esto aprovecharon los otros para poder realizar. Que en esa acción delictiva, en esa acción de copamiento de un pabellón, ¿puede haber intereses políticos? No lo dudo. No lo dudo porque ahí hay un sinnúmero de situaciones que pueden irse analizando a través de las diferentes organismos. Sin embargo, de ello, pues lo que estamos Coronel viendo Pazmiño, nosotros es que intereses hay una... políticos, si me permite, conectados con qué sectores, porque hay que por lo menos, más allá de la presunción, ir estableciendo esos nexos. Bueno, intereses políticos me refiero yo que tendrá que determinarse a través de fiscalía y los procesos investigativos, porque estamos viendo que ahí fallecen un sinnúmero de personas que no tenían nada que ver con las organizaciones o las megabandas, y algunos de ellos vinculados a un sinnúmero de procesos judiciales. Entonces, hay que investigar de una manera mucho más profunda todos estos temas por parte de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar exactamente los nexos que también pueden darse en el contexto político con este tipo de situaciones. Si el criterio es desestabilizar, pues ahí está una bomba de tiempo, señores, que puede ser explotada rápidamente por estas organizaciones que piensan que la mejor forma de hacerlo, pues es creando una conmoción social. Y la conmoción social ha comenzado ya desde mucho tiempo atrás. Bienvenido Arturo Torres de Código Vidrio, portal digital de investigación que siempre nos ilustra con estos temas. ¿Cómo ve esta situación que deviene no solo en hechos de violencia, como ha ocurrido este nuevo suceso en la cárcel de Guayaquil, sino también esta conexión con sectores políticos que se presume buscan la desestabilización, buscan la conmoción social en el Ecuador? Muy buen día, Arturo. Gracias, Miguel. Buenos días. Saludos también a Mario y al doctor Ollarte. Es un gusto compartir con ustedes. Bueno, creo que evidentemente hay en esta crisis hay algunos elementos en esta crisis que se mantienen, ¿no? Que no ha sido solucionada y por etapas ha ido evolucionando desde el año 2019, efectivamente, cuando empiezan a ver estos picos de crímenes más que de ataques entre bandas. Siempre han habido, y sobre todo este último evento es un evento criminal en el cual se asesina infamemente a gente que no tenía nada que ver aparentemente con las organizaciones que están en la cárcel y que básicamente han sido identificados. Son más de 25,000 miembros que están filiados a una de las 12 bandas y megabandas que controlan las cárceles. Pero también, Miguel, me parece que es importante tener en cuenta que hay si es que hay una hipótesis, ¿no es cierto?, que se debe probar documentalmente sobre la participación de elementos políticos vinculados al crimen organizado para generar una crisis de gobernabilidad al gobierno. Esto también debía ser oportunamente alertado por las autoridades. Entonces yo voy al tema ya de cómo la institucionalidad, la policía, las Fuerzas Armadas, todos los organismos que están a cargo del sistema penitenciario y conexos reaccionan para entender que estos fenómenos se pueden alertar, se pueden advertir, y de hecho para eso están los organismos de inteligencia. Sin embargo, nosotros no hemos tenido ninguna alerta que se sepa, porque de lo que yo conozco, las alertas sí han llegado
Y sin embargo, hay un problema en la operatividad y en la táctica que se aplica para enfrentar este fenómeno tan complejo. Y sin embargo, vemos que el gobierno no logra tener el control de las cárceles, pese a que es un fenómeno, como decía hace un momento, que ha ido escalando y evolucionando. Entonces llama muchísimo la atención la forma en que erráticamente se está enfrentando el problema con las mismas soluciones que ya fracasaron en el pasado. Entonces, más allá de esta teoría sobre o de esta sospecha que tiene el gobierno de que hay una intencionalidad política, todo lo más oportuno para hacer el juego a esas organizaciones cuando precisamente no cumple de una forma efectiva su trabajo y no toma decisiones que deben ser mucho en otras ocasiones, pero básicamente se están yendo por el lado punitivo, ¿no es cierto? Por un tema mucho más con una intervención puntual de Fuerzas Armadas. El estado de excepción no sirve para absolutamente nada en estos casos porque el problema tiene otras causas y necesita otras soluciones que no veo que el gobierno esté todavía teniendo claro cómo enfrentar, pese a que hay problemas internos que tampoco se quieren solucionar, ¿no es cierto?, en el bando policial y también en la institución que está debilitada porque básicamente la policía está desgastándose en esta tarea de tratar de controlar a megabandas que están realmente mandando en las prisiones. Entonces, también creo que hay una responsabilidad directa del gobierno, más allá de que ahora tratan de, sí, hay una teoría, hay una suposición que hay una intencionalidad política, pero el gobierno debe ser también responsable en el sentido de asumir que ellos tienen que enfrentar esto y prevenir y precisamente identificar cómo operan estas organizaciones y qué están planificando. Porque de esto ya vemos venir cómo ha ido evolucionando, Miguel. Arturo, frente a los señalamientos que ha hecho, ¿cómo lograr una actuación de manera efectiva, eficaz, como ha dicho, en el control de las cárceles? Porque sin control va a ser muy difícil pasar a otras fases dentro de la relativa normalidad en el derecho penitenciario. ¿Cómo lograr un control efectivo? Porque aquí está casi atrapado el gobierno en estas condiciones. Sí, creo que si es que volvemos a la teoría del campo minado, donde le dejaron sembradas algunas minas y le están sembrando, de hecho yo también coincido en cierta medida cuando vimos octubre del 2019, esto pasó a otro nivel. O sea, estamos enfrentando una organización que aprovecha momentos políticos también para desestabilizar al gobierno de manera persistente. Y yo coincido en este caso con Mario en el sentido de que hay un plan que no se detiene, que es en varias fases y se mantiene constante, ¿no es cierto? Entonces, eso ya está identificado y a mí me llama particularmente la atención que si no tiene ya un diagnóstico claro el gobierno de la situación, de cómo están las organizaciones, mapeo sobre de dónde vienen las armas, cómo están constituidas las redes, quiénes la integran o sea, hay que frenar los canales de abastecimiento que generan toda esta violencia, esta barbarie en las prisiones. O sea, están ingresando dinamita, armamento pesado, municiones. Es un Claro. poco Arturo, inconcebible que no se... Arturo, aquí hay una inquietud grande. ¿Cómo ingresan hasta dinamita, armas de grueso calibre, si Fuerzas Armadas y Policía están allí? O sea, ¿cómo entender eso? Y sobre todo, por cómo no lo ha identificado el gobierno todavía. Han pasado varios meses. Y la información de que ingresa todo tipo de material bélico a las prisiones, esta es una noticia ya permanente, Miguel, y por eso es que hay un fracaso aquí en la forma de cómo se está sistematizando la información a quienes han detenido con las armas, que les puedan identificar a cómo llegan las redes,
O sea, eso no se ha mostrado, por ejemplo. No sé, entonces es como muy preocupante, por decirlo menos, que no se haya desmantelado la red que provee armamento en las prisiones y en la penitenciaría. Es tan elemental como eso. Entonces, ¿pero qué explica? Que algo más grave está ocurriendo. Está el sistema absolutamente corrompido, el sistema de control para ingreso de este tipo de armamentos, porque hay filtros, ¿no? Hay un filtro de militares, hay un filtro de policías que está dentro de los presidios, pero es un poco fantasioso identificar que no se puedan hacer cosas concretas y no se tenga un mapeo de cómo operan las organizaciones para actuar de manera oportuna en estos casos. Por eso es que el tema del armamento no se va a solucionar si es que no se transparentan y no se evidencian el mapeo de quiénes están detrás, de dónde vienen las armas, hacia dónde llegan, cómo se distribuyen en los pabellones. En fin, ese creo que es un botón de muestra de cómo se está enfrentando esta crisis a ciegas. Bienvenido al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, que nos ilustre dentro de este tema de la situación de las cárceles. El tema constitucional y legal. El presidente de la República emitió el decreto 224 derivado de las disposiciones constitucionales. Sin embargo, él no acogió todo lo que podía dentro de la Constitución, por ejemplo, la libre movilidad continua, pero el presidente este domingo se quejó a través de su cuenta de Twitter, dijo: es deber fundamental de un Estado garantizar la vida de los ciudadanos sin discriminación alguna, es el derecho humano fundamental. Lastimosamente, hoy esa labor resulta imposible por decisiones judiciales que ponen restricciones exageradas a la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado para defender la vida. No nos permiten defender la vida, dijo el presidente, que se refería a los dictámenes de control de constitucionalidad ante los estados de excepción. Los jueces constitucionales dispusieron que la movilización y participación de Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de las cárceles se debe limitar al perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso de los recintos. Luego la Corte Constitucional rechazó este pronunciamiento del presidente, indicando que quien ha hecho un llamado de atención a ese organismo, pretendiendo así evadir sus propias responsabilidades. Ilústrenos, doctor Rafael Ollarte, que está facilitando la Corte Constitucional el control interno en las cárceles, ¿o no? ¿Qué han hecho la Corte Constitucional? Por favor, el audio, Rafael. Buenos días, don Miguel, un placer estar con usted, con don Mario, con don Arturo y con todos los amigos de Radio Democracia. Es cierto que hay normas constitucionales vinculadas. Tenemos, por una parte, un presidente de la República al que la Constitución le encarga, entre otros, el mantenimiento del orden interno y la seguridad pública. Lo hace a través de Policía Nacional, del cual es la máxima autoridad política, conforme el artículo 158 de la Constitución. Pero claro, cuando la Policía Nacional se ve desbordada y se genera esta grave conmoción interna, el jefe del Estado se ve en la obligación, porque no es un tema facultativo, no es que si quiero lo hago, si quiero no lo hago, dictó el estado de excepción constitucional para que, saliéndonos del ámbito de la normalidad, pero dentro de la Constitución, puedan actuar otros entes públicos. En este caso, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tienen por finalidad el resguardo de la integridad territorial, la independencia política y la soberanía exterior del Estado ecuatoriano, pero en estado de excepción colabora en actividades de seguridad interna y de orden público. Ahora, el problema carcelario es un tema de larga data en Ecuador. Yo ayer revisaba mi hemeroteca digital y veía cómo una revista muy conocida en nuestro país hablaba de este problema ya en el año 60, que estaba absolutamente desbordado también el tema carcelario. Claro, en esos años no existían las redes sociales, no teníamos los celulares, no nos enterábamos de muchas cosas, pero ocurrían este tipo de situaciones. Ahora, ¿hay comodidad por parte del gobierno cuando se lanza el comunicado? Sí, por una parte sí, es decir, a ver,
no me dejan hacer lo que tengo que hacer. Y la culpa es de la Corte Constitucional. No, tu decreto también no es no es el de los más felices, ¿no? Y la Corte Constitucional contesta con un exabrupto. Pues, o sea, una corte en una nación se atreve a la estupidez de contestarle un tuitazo al presidente de la República. No, estamos mal. Pues. A ella estamos jodidos. Pues. O sea, la Corte Constitucional le responde el tuit. No, ahí hay alguien que tiene que tener, hay alguien que tiene un problema cerebral en esa corte para haber hecho lo que se hizo este fin de semana. Entonces estamos todos mal, Ahora, claro, tengo una constitución que me dice que la privación de libertad tiene por finalidad rehabilitar al sentenciado y reinsertarlo en la sociedad. ¿Es eso cierto? ¿Esos centros de privación de libertad sirven para eso? Porque antiguamente, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad nos decían que las cárceles, ahora llamados centros de rehabilitación, centros de privación, no sé, todos los eufemismos que utilicemos, yo no los voy a utilizar. Las cárceles eran las universidades del crimen y han pasado de ser universidades del crimen o escuelas del delito a ser centros de inteligencia criminal, esas cuestiones. Pues. ¿Y por qué se produce esto de que esas cárceles se han transformado en centros de inteligencia criminal? ¿Acaso la fuerza pública está contaminada? Entonces uno dice, bueno, el cuerpo de guías penitenciarios tenemos un grave problema ahí. Pues. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? ¿Quiénes ingresan y por qué pasa lo que pasa? Cuando eso debería estar controlado por guías penitenciarios, pero resulta que ahí tienes la puerta abierta, dicen que de la cocina, para que ingresen armamento, drogas, incluso dinamitas, granadas y cosas de las más increíbles. Que en las cárceles tú tengas cobertura celular. Pero si esto lo normalizamos cuando se le decía en las entrevistas al señor Jorge Glass, cuando veíamos que determinado político preso tuiteaba, mandaba mensajes, videos, lastimeros en Navidad, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿cómo hay cobertura celular en esas cárceles? Ah, bueno, entonces sigamos presionando esos centros de inteligencia criminal. Y esos líderes metidos ahí mandando a matar a otros. Porque claro, aquí hay una cuestión. No vamos a generalizar en el sentido de que todos los privados de la libertad son unos malos malditos, como creen muchos y que se merecen lo que está pasando. Hay gente que ha cometido errores y están pagando sus culpas. No decimos pomposamente en la Constitución ecuatoriana que no hay pena de muerte, pero hoy día, Dios no lo quiera, tocó madera, que uno pise un centro de privación de libertad, ¿qué implica? que está en riesgo la vida y que si uno salva la vida, bueno, la integridad física y más aún la psicológica, bueno, ¿qué será de aquello? Entonces, esto no es novedoso, lo que pasa es que la tecnología exacerba este tipo de cuestiones. Ahora, si no se puede controlar a las cárceles en el Ecuador, y eso en cualquier sociedad, peor el resto. Es decir, lo que estamos viendo, el rebote del auge delincuencial, que es una desgracia, especialmente en nuestro puerto principal, y en Quito no nos quedamos muy atrás tampoco. Bueno, si tú no puedes controlar las cárceles, peor las calles, pues, o sea, si no puedes controlar unos tipos que están privados de libertad, ¿qué vas a poder controlar? Pues la gente que está al aire libre. Y la gran solución de algunos es soltemos no más gente, porque la solución ha sido esa, pues. Mira qué brillante. Entonces, porque ahora veo que se andan quejando por ahí que la prisión preventiva, que las penas privativas de libertad. Entonces, eliminemos todo, dejemos nomás la cosa ahí, porque ha sido peor. Pues. No, cuidado, la calentura no está en las sábanas. Y también en el Ecuador, hay que decirlo, ha existido por ciertos grupos con agenda un afán permanente de debilitar a las Fuerzas Armadas, un afán permanente de desprestigiarlas. Y trasladar a la Fuerza Armada diciendo, es que como ya no hay conflicto, porque además esa gente tiene bola de cristal, pues esta gente sabe que no van a haber conflictos externos, que no hay ninguna amenaza externa, que no deberían haber Fuerzas Armadas, bueno, y que deberían dedicarse al combate al crimen. ¿Y eso qué hace? Ya hemos visto otras naciones lo que ha ocurrido cuando usted involucra permanentemente a Fuerzas Armadas al combate del crimen. Se contaminan las Fuerzas Armadas. Y resulta que si en el Ecuador se llega, y eso espero que nunca ocurra, a contaminarse las Fuerzas Armadas, estamos fregados. Porque si estamos repodridos con el tema de contaminar Fuerzas Armadas, yo no sé qué haremos, mejor cerramos nomás el país. Apagamos, y que el último apague la luz. Impedir su funcionamiento normal. A eso también nos hemos dedicado. Entonces, claro,
Tenemos una Corte Constitucional algunos de cuyos miembros dicen que los estados de excepción no sirven para nada respecto a esto. Sí es cierto, la delincuencia es estructural, el problema carcelario es estructural, y usted no va a arreglar el tema delincuencial y no va a arreglar el tema carcelario a punta de estados de excepción. Pero si la cosa ya se le sale de las manos, como ha ocurrido con el tema delincuencial y con el tema carcelario, ¿qué quiere? Que la gente se cruce de brazos. Y entonces la Corte, porque además por último habría que tener sinderesis en esta materia. Si usted me anda diciendo que los estados de excepción no sirven para esto, entonces ¿para qué los declara constitucionales? ¿Y para qué me crea la fantasía? Porque eso es lo que está haciendo la Corte Constitucional con una irresponsabilidad brutal, de decir, sí, declaro la constitucionalidad, pero le recorto todas las facultades pues, y le dejo igual que antes. Pues. Entonces, ¿qué me dice? Ah, ya le he dicho que el estado de excepción no sirve para el tema carcelario, pero siga nomás. Entonces, cuando usted quiere hacer algo nuevo, no le dejan. No, pero las Fuerzas Armadas tienen que seguir afuera. Entonces, las Fuerzas Armadas hoy día son las culpables de lo que está pasando en las cárceles cuando usted le ha recortado. Me parece, vea, sarcástico que la Corte diga, y las Fuerzas Armadas están afuera y hacer uso progresivo de la fuerza, cuando tú mismo le has declarado hace 3 meses la inconstitucionalidad del reglamento de uso progresivo de la fuerza. Entonces tú me declaras de inconstitucionalidad del reglamento de uso progresivo de la fuerza y le dices a las Fuerzas Armadas, pero hará uso progresivo de la fuerza. ¿Y cómo? Pues, porque la gente hoy día se pregunta, ¿por qué cuando estamos en estado de excepción por el tema delincuencial no veo Fuerzas Armadas en las calles? Porque le estás diciendo algo que tú ya le dijiste que no puede hacer. Pues. Entonces, esta cosa medio chistosa que estamos viendo con nuestra Corte Constitucional a mí me llama poderosamente la atención. Ahora, esto de intentar de ser a las Fuerzas Armadas cada vez más civiles, cada vez más policiales y cada vez menos militares, naturalmente tiene una finalidad política harto profunda. Ahora, si vamos a añadir a esto la mano blanda con el tema delincuencial y con el tema de las cárceles, todo esto promovido, porque claro, usted ve policías que no hacen uso del arma de servicio y prefieren dejarse ultimar, y no ha pasado 1 o 2 veces. Es harto seguido. Luego usted tiene una policía que dice, bueno, yo ingreso a los centros penitenciarios, ¿y qué? Para que me agarren a balazos, pues porque tengo que hacer uso progresivo de la fuerza. Primero tienen que matarme a 3 para ver si puedo utilizar o no la fuerza, porque es bien fácil en el escritorio, escribiendo papeles, decir, la policía debió haber hecho esto, las Fuerzas Armadas debieron haber hecho esto, y usted tiene policías presos, militares procesados. Y luego cuando usted quiere tener unas Fuerzas Armadas disciplinadas, no le dejan. Ya hemos visto cómo nuestra Corte Constitucional, también graciosamente, a un militar, creo que era marino, Roberto creo que era marino, que tenía hijos extramatrimoniales, lo dieron de baja, lo devuelven chistosamente porque las Fuerzas Armadas deben ser civiles, poco menos. Pues usted no gobierna su casa, pero un buque, pues. Entonces tratamos de hacer todo esto, debilitar a las Fuerzas Armadas. Mire, en el tema carcelario, que ya es un caldo de cultivo para todos estos males delincuenciales de la República. Y la gente, uno dice, nada se hace. Porque esa gente que entra a un centro de privación de libertad, ¿a qué dedica el día? A ver pasar los minutos, a resguardar su vida, ojalá que no le afecten su integridad personal en todos los órdenes, porque ahí no hay instrucción, ahí no hay trabajo, ahí no hay disciplina. Y usted quiere que no pase lo que pasa, bueno. Doctor Rafael Ollarte, ilústrenos un tema que con mucha propiedad lo ha señalado, el tema de los derechos, porque hay que decirlo también, en la Corte Constitucional, una corte respetable, hay muchos teóricos, hay que decirlo, hay muchos teóricos que anteponen los derechos. Por cierto, los derechos están primero, no solo porque esta Constitución de Montecristi lo haya señalado, la Carta Universal de diciembre del 48 consagra que una persona nace con los derechos, pero hoy, ¿cuáles son los derechos que sirven? Los derechos para que no actúe Fuerzas Armadas al interior de las cárceles, derechos de los presos que sí lo tienen, y no tienen derechos los que han caído, 68 este fin de semana. Yo relacionador público no soy y no voy a hablar con ningún ambaje, ni arreglar el tono ni el lenguaje, nada de eso voy a hacer. Los derechos están primero, por supuesto que están primero, pero los derechos de todos, pues, incluyendo de los privados de libertad, de los presos, pues,
porque llamarles PPL a los presos no me arregla a mí mucho las cuestiones. No vaya a ser que se ofenda un preso que le digan preso, o reo, o recluso. No, ¿cómo le vas a decir? Tiene que decirle PPL, para que no tenga no se le afecte la epidermis, pues en esta cuestión. ¿Los derechos de quién? ¿De los presos que no son rehabilitados? ¿De los presos que hoy día ven amenazadas sus vidas? Eso es lo que se logra. Pero si usted está defendiendo así a los presos, no me ayudes, compadre, pues, así nomás. Esa gente que usted veía el fin de semana que pedía la intervención, ingresen. No se puede. No vaya a ser que aquí se roce, pues, algún precedente de no sé quién, güey. Entonces, ahí estamos. Ahora, entonces, ni de los presos, ni de la ciudadanía, nada, ¿ya? Esta cosa ideológica y de agenda que tiene la Corte en esta materia, no ayuda a nadie, sino a ellos tal vez para describir ponencias o algunas cosas, o decirse lo brillantes que son el día de mañana en alguna conferencia o en alguna clase en donde la gente nunca ha visto ni por fuera pues un centro de privación de libertad. Bien, coronel Mario Pazmiño, frente a estos hechos, ¿cuáles debieran ser las acciones a tomar? Decía el doctor Rafael Ollarte, cuidado con que se contamine, sería lo último, Fuerzas Armadas. Pero hay experiencias como la de México, se incluyó a Fuerzas Armadas y vean el resultado, se contaminaron, entró la corrupción. Colombia, de la historia reciente, ¿qué pasó con esas Fuerzas Armadas cuando había los grandes capos, cártel de Cali, antes Pablo Escobar? Se contaminaron. ¿Cómo evitar eso, que una institución respetable como Fuerzas Armadas caiga en esa situación? Yo comparto en cierta parte con el doctor Rafael Ollarte, pero también discrepo en otras. Y discrepo en lo siguiente: creo que el Estado ecuatoriano al momento, ante una crisis de seguridad integral, tiene que utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para poder restablecer el orden, restablecer la seguridad y manejar en otro contexto más estructural todas las soluciones que pueda articular. ¿A qué me refiero? Sí es verdad que en algunos países la presencia y el accionar operativo de las Fuerzas Armadas pues han contaminado, cuando esas Fuerzas Armadas tienen una debilidad en su formación, en su estructura. Les pongo un ejemplo concreto. Aquí se estructuró una fuerza de tarea conjunta Esmeraldas. Objetivo, básicamente, proteger la frontera norte, combatir la penetración del crimen organizado transnacional hacia territorio ecuatoriano, evitar que el narcotráfico siga permeando la frontera, evitar que grupos armados colombianos puedan ingresar a territorio ecuatoriano. Esa fuerza de tarea, señores, que estuvo allá lamentablemente por el incidente que se presentó en San Lorenzo y luego con la muerte de los 3 distinguidos periodistas del comercio, pues esa fuerza de tarea cumplió un papel preponderante y a mi criterio sumamente importante para reducir los niveles de penetración del crimen organizado en nuestro país. Nivel de contaminación, va a haber contaminación. Al momento, señores, hay contaminación en todos los estamentos del Estado ecuatoriano, en el estamento gubernamental, a través de las campañas políticas, en el estamento de seguridad, sin haber empleado todavía las Fuerzas Armadas hacia el combate frontal. Hay una penetración ya del crimen organizado en la policía, en Fuerzas Armadas, en la aduana, en la DAG, en otros servicios de seguridad. Y también, señores, hay una penetración y sumamente fuerte en los sistemas de justicia, donde jueces y fiscales se arrodillan ante el crimen organizado, señores, para trabajar en conjunto, levantando permanentemente la bandera de la impunidad. Si me permite, coronel Pazmiño, si me permite, lo que decía, nos ilustraba el doctor Rafael Ollarte, ¿cómo puede actuar Fuerzas Armadas si esta Corte Constitucional de distinguidos juristas, algunos muy teóricos que han sido de la academia, que defienden los derechos de quienes están protagonizando estos hechos y no de los otros, le limita a Fuerzas Armadas, la Corte Constitucional, y le pide que haga el uso progresivo de la fuerza? Bien decía Rafael Ollarte, y no le aprueban el reglamento. Es decir, aquí también hay una corresponsabilidad de los jueces constitucionales.
Yo comparto al 100% con el doctor Rafael Ollarte. Y comparto en este punto porque me parece una payasada jugar a doble discurso. Un discurso, señores, solucionen el problema las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, el tema carcelario. Pero lamentablemente no les puedo dar más herramientas. Entonces vayan allá de carne de cañón, mueran los que puedan y no he pasado nada. No, señores, ahí hay una irresponsabilidad total de esa Corte Constitucional. Me parece una payasada completa el tipo de acciones que se están tomando en ese sentido. ¿Qué es lo que pide Fuerzas Armadas, señores? ¿Qué es lo que pide el pueblo ecuatoriano a esa Corte Constitucional? Que le permitan, le faculten restablecer el orden y el control al interior de los centros carcelarios. Yo he propuesto, Miguel, Rafael y Arturo, aunque hay un sinnúmero de criterios que de pronto no son los correctos, pero la propuesta es puntual. Que la Policía Nacional, señores, se haga cargo temporalmente de los centros carcelarios por 1 año y medio a 2 años. Algunos me dirán, no, señores, eso es inconstitucional. Las acciones que se tienen que tomar, señores, son acciones extremas porque el problema que tenemos ahí es extremo. O ustedes quieren sentarse frente al televisor diariamente a observar los niveles de violencia y masacre que se dan en los centros carcelarios. Fueron ya 120 y tantas personas fallecidas, hoy 68. Mañana posiblemente superarán las 200 o 300 personas. ¿Y qué hacemos? Seguimos observando. ¿Qué hace la Corte, señores? Sigue observando, esperando ver cómo se manejan las cosas. Hablábamos inicialmente de desestabilización. Así comienza la desestabilización. Cuando funciones del Estado no comprenden que hay una necesidad de la sociedad, no comprenden que hay una visión del país para poder rescatarlo y le ponen trabas permanentes. Eso también, señores, se llama desestabilización. Por otro lado, quiero apuntalar una cosa que me pareció importantísimo que dijo Arturo. Aquí, señores, ¿quiénes son los organismos llamados a alertar oportunamente sobre las acciones que se están tramando y que se están articulando? No solo en el tema carcelario, sino también en los temas de desestabilización. Un sistema de inteligencia que no sirve para nada. Entonces, si no tenemos estas cosas articuladas, señores, tenemos un problema más grave. Yo retorno un poco al tema de la parte inicial que estaba indicando y por qué no compartía con Rafael. Es por lo siguiente. Yo creo que la solución, señores, es articular 4 objetivos puntuales que tiene que hacer el Estado y que también tiene relación con los centros carcelarios. El primero y más fundamental, la conformación de una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano para restablecer la seguridad en las provincias del litoral ecuatoriano. Señores, esto es vital y primordial porque la Policía Nacional ya fue desbordada hace mucho tiempo atrás. Entonces, no me vengan con la situación de que vamos a seguir haciendo circuitos, puntos de control de armas. No, hay que cambiar de estrategia. Y la estrategia es la conformación de una fuerza de tarea conjunta en la cual estén todas las instituciones, me refiero yo, Fuerza Terrestre, Naval, Aérea, Policía Nacional, sistemas de inteligencia, estén allá también, Fiscalía, esté también ahí, Defensoría del Pueblo, esté el comando conjunto articulando en un comando unificado y también esté el COSEPE. ¿En dónde tiene que estar esta fuerza de tarea? En Manabí. Específicamente, señores, para dar siquiera una utilidad al desangre que hizo este señor que anda por los tejados en el Aromo. Ahí hay instalaciones que pueden operar desde ahí tranquilamente. Primera recomendación. Segunda recomendación, señores. Orientado específicamente ¿hacia qué? Si sabemos claramente que por los puertos y aeropuertos sale la cantidad de droga que ingresa desde Colombia, 37.5%, o sea, más o menos 500 toneladas, entonces la militarización de puertos y aeropuertos es algo vital, importante. Y el presidente de la República, señores, no tiene que pedirle permiso a la Corte Constitucional, ni tampoco tiene que pedirle permiso a la Asamblea Nacional. Está dentro de sus capacidades de hacerlo. Tercero, tenemos unidades altamente operativas, yo diría altamente profesionales, sumamente bien equipadas. ¿Dónde las tenemos? En las principales ciudades. ¿Haciendo qué, señores? Actividades de control interno. No, tenemos que sacarles hacia las avenidas de aproximación del narcotráfico, por donde meten
toda la droga. Entonces debemos de trasladar esto. Infantes de Marina, señores, a todo lo que son patrullajes en ríos esteros, fuerzas especiales y las COE, las compañías de operaciones especiales, a patrullar la frontera para cortarle los accesos al narcotráfico. Ahí vamos a reducir esta dependencia de las megabandas del narcotráfico. Se necesita también, señores, indudablemente, una ley de derribo. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer uso de su capacidad operativa para defender la soberanía nacional si los políticos no se dan cuenta que está en juego la seguridad del Estado, la seguridad de las personas, señores. Y eso, pues, a los políticos no les va ni les viene. Aquí el tema es hacer oposición a algunos pensamientos y algunas ideas que pueden ser brillantes. Por otro lado, también es importante, y quiero referirme a algunos puntos que tocó tanto el doctor Rafael Uriarte como Arturo. Recuerden ustedes las declaraciones del señor ministro de la Defensa, pues anterior, el señor almirante Donoso. Él decía lo siguiente: sabemos muy bien por dónde ingresan las armas, sabemos muy bien cómo las desarman, sabemos muy bien cuáles son los corredores, dónde ingresan, cómo ingresan y a dónde van. La pregunta que yo me hacía en ese tiempo era, si sabemos todo eso, ¿por qué no actuamos, pues, señores? ¿Por qué no intervenimos directamente sobre ese canal logístico de abastecimientos permanente? Porque la mayoría de filtros, el filtro número 1 de la Policía Nacional, el filtro de los otros, también son afectados, sí, pero en menor proporción. Estos no pasan por filtros, pasan por lo que decía el doctor Ollarte, si no estoy mal, pues él hablaba sobre estos famosos camiones de abastecimiento, tanto a las tienditas que están allá adentro o tienen otro nombre, o también a los famosos comedores. Eso hay que revisarlos. Hay que hacer una inspección, pero hay que hacer una reingeniería total del todo el sistema, porque el sistema está podrido, el sistema está con altísimos niveles de corrupción. Y esos niveles de corrupción, señores, pues se siguen extendiendo, no solo a los centros carcelarios, sino se irradian como una metástasis hacia el resto de la sociedad. Hay otro punto que me parece importante también. Es fundamental que estos centros de privación de libertad den verdaderamente cumplimiento a lo que dice, pues, el artículo 203 de la Constitución, que solo en los centros carcelarios estarán las personas que tienen sentencia ejecutoriada. ¿Cuántas personas están ahí al momento sin sentencia ejecutoriada, señores? Cerca del 39.47% de personas que están allá en los centros carcelarios no tienen sentencia ejecutoriada. Entonces, la misma acción judicial está, a mi criterio, obrando mal y cometiendo ilegalidades. Hay un sinnúmero de factores que tienen que ser analizados, pero fundamentalmente, y comparto con esto con el doctor Ollarte, esta Corte Constitucional y el resto de poderes del Estado, señores, tienen que darle las facultades que necesita la fuerza pública para poder restablecer el orden. Si no es así, tendremos un Estado fallido, un Estado que sigue caminando al garete, a la deriva, sin ningún norte, porque no es factible que estas instituciones puedan actuar en beneficio de los derechos de la colectividad. ¿Qué dice el artículo 201 de la Constitución, señores? El artículo 201 es muy claro y dice que el Estado es el que tiene que garantizar la vida y los derechos y la reinserción de esos privados de libertad. Pero si el Estado tiene trabas para hacerlo, a través de la Corte Constitucional, me refiero a los derechos a la vida, y también es inoperante por no articular rápidamente las cosas, entonces tenemos un problema mucho más grave. Y ese problema mucho más grave, señores, no solo se queda en los centros carcelarios, sino que se irradia a la sociedad. Y si irradia a la sociedad, fíjese lo que está pasando en la zona 8. Fíjese lo que está pasando en el resto de las provincias del litoral ecuatoriano. Altísimos niveles de violencia. ¿Por qué? Narcotráfico, presencia de megabandas y acción de corrupción. 3 factores importantes. Y en esos 3 factores, señores, la policía no puede hacerse cargo totalmente de esto. Por lo tanto, yo creo y considero que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tienen que articularse en estructuras que sean mucho más operativas para poder hacer frente a este tipo de amenazas. Pero de eso necesitamos una decisión política
por otro lado, una Corte Constitucional que viabilice estas acciones que requiere el pueblo ecuatoriano, que pide a gritos la sociedad y que piden también los privados de libertad, pero que lamentablemente aquí vemos intereses, no sé de quién sinceramente, pero nos deja una mala o un mal sabor el ver a una Corte Constitucional haciendo el juego a esta inseguridad que sigue permeando la sociedad ecuatoriana. Arturo Torres, ¿cómo en este complejo panorama, cómo ejercer acciones que permitan ir primero al control? Sin control no habrá nada al interior de los centros carcelarios, con estos ingredientes de pronunciamientos de la Corte Constitucional, con tema de defensa de los derechos, que por cierto son primero, pero de todos. Sí, es complicado que el gobierno no tenga el mapa completo de qué hacer. Y, o sea, cada uno de nosotros, desde nuestras actividades y experticias, tratamos de entender cómo ha ido evolucionando este fenómeno. Y en la parte política, cómo se están tomando las decisiones para precisamente enfrentar una crisis que parece sistémica, que tiene todos los elementos de estar contaminando desde el sistema penitenciario hasta el sistema judicial, policía, militares. No sé hasta qué nivel la penetración de la corrupción generada por el crimen organizado y el narcotráfico, hasta qué nivel estamos contaminados, es decir, tomando la misma imagen que acaba de mencionar Mario, hasta dónde está la metástasis, ¿no es cierto? Y se hizo metástasis, por ejemplo, en el nivel político, ¿se hizo metástasis o no? Vemos hasta qué punto esta contaminación ya pega a todas las entidades del sector público y, por cierto, también hay elementos privados que están también contaminados, porque el narcotráfico, vemos toda la importancia que Ecuador tiene ahora en la cadena del narcotráfico para sacar más del 40% de la cocaína que produce Colombia, el sur de Colombia. O sea, ya este escenario para Ecuador cambió, pero yo no sé si para el gobierno cambió la estrategia. No veo un cambio de estrategia, o sea, no hay otra estrategia en lo concreto. Me preocupa mucho también la desconexión que existe entre el mando, y lo digo claramente, entre el mando policial, las unidades de inteligencia, Dirección General de Inteligencia, que sí, de lo que yo conozco, se hacen las alertas. Esta última matanza en la penitenciaría tuvo varias alertas. ¿Qué está fallando? Cuando yo recibo información, recibo alertas, no solamente de inteligencia, los medios ya estaban reportando novedades sobre esta serie de incidentes que empezaron a calentar y a caldear el ambiente en la penitenciaría. O sea, ¿cómo es que esta información no se articula para hacer una operación de nuevo preventiva, precisamente redoblando la vigilancia, ya conociendo cuáles son las vulnerabilidades, cómo siguieron ingresando las armas? O sea, es inexplicable que no se haya podido prevenir lo que ocurrió a pesar de todas las alertas que existieron. Ahí existe un problema estructural, ¿no es cierto? De que no hay una conexión entre la información que me da inteligencia y yo al nivel de mando para hacer operaciones tácticas que me permitan frenar lo que se viene. Pues para eso es el escenario. Pero entonces hay una falla que el gobierno no quiere reconocer y que se les ha dado las alertas sobre estas desconexiones institucionales dentro de la policía, del mando y de las otras unidades. Entonces, ya básicamente las decisiones políticas también son erradas. Si es que la gente que sabe y conoce da la información, y si no la dio, también hay otro error. O sea, si es que no existieran las alertas de inteligencia, pues ya estamos frente a una institución que está totalmente desgastada, fragmentada, que no tiene ni no ha sido efectiva para enfrentar esta crisis
que no solamente le corresponde a la policía, por cierto, estamos hablando de otros organismos que también deben sumarse desde su conocimiento y desde su aporte para enfrentar y ayudar a solucionar esta crisis, pero también yo veo problemas en la decisión desde los mandos políticos, porque evidentemente lo que estamos viviendo, el desbordamiento, el descontrol de las prisiones, el timing que los capos de las megabandas imponen desde la prisión, no está reducido su impacto a las prisiones. Esto también ocurre de doble vía, en las calles, en las ciudades también. O sea, los centros penitenciarios se volvieron en un reducto de protección para cómo operan los cabecillas de las bandas más importantes, de las megabandas que están en las cárceles. Pero esto también opera de esa misma forma en las calles. Ahora, Miguel, una cosa tan elemental como ver la penitenciaría, los policías cuando ingresan, ¿no es cierto?, a tratar de controlar la situación a ciegas, o sea, porque no tienen inteligencia, no tienen información. Además, la estructura de este centro penitenciario, uno observa las puertas, ¿no? Las puertas son pequeñas, las puertas de ingreso, hay una puerta grande, pero cuando uno trata de entrar a los pabellones, las puertas no pasan de 1,60, 1,80 centímetros, son pequeñitas. Entonces, ahora, ¿cómo? Cuando uno ve que ingresan los policías ingresan casi del lado, porque estas puertas están diseñadas no para lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, desde este tema arquitectónico, ¿por qué no se han observado las debilidades y las fortalezas que tienen las bandas en estas estructuras que básicamente se convirtieron en una trinchera, donde es difícil que entre pues, la fuerza pública a tratar de controlar si esta trinchera, una trinchera enorme evidentemente, pero esta arquitectura de los centros penitenciarios debe cambiar para enfrentar este fenómeno en su escalada. Ni siquiera se han fijado en esto. Este es un dato que a mí me han compartido unos detenidos, ¿no es cierto? Que dicen, oye, lo elemental es que cuando entran, uno cuando ve que los policías ingresan de uno en uno. Entonces, los que están esperándoles dentro de los pabellones o dentro de la sala de control, los tienen en la mira. Por eso es que es difícil que puedan entrar en operativos masivos, porque tienen que entrar individualmente y están expuestos. O sea, a mí me cuesta mucho entender cómo es que no se tiene, por ejemplo, una solución a este problema que ya debió haberse trabajado. O sea, esto para el tema del ingreso, para controlar estas matanzas, el tema de las armas. ¿Dónde está el mapa para enfrentar este tipo de problemas que son recurrentes? ¿Cómo es que, o sea, el tema de la corrupción es constante, pero y sin embargo no se está haciendo nada? O sea, eso es lo preocupante, Miguel, que no hay decisiones en función de la urgencia de la crisis. Evidentemente hay un tema, y yo recalco igual como desde la premisa que usted manifestaba, Miguel, al inicio. Yo también sospecho que hay una actividad relacionada con una intención política de activar ciertos actores delictivos vinculados a crímenes y a redes que no solamente tienen que ver con Ecuador. Hay unas redes regionales en función de estos temas, que de desestabilización se encuentran patrones, ¿no es cierto? En Ecuador hay particularidades y cada uno de los países tiene sus circunstancias, pero aquí hay fenómenos que ya se tienen diagnosticados, pero creo que se están fallando en las acciones preventivas y solamente estamos en un campo reactivo. Así, básicamente, le estamos haciendo el juego al crimen organizado. Cuando reaccionamos en función de las provocaciones o de las acciones de este tipo, que lo único que hacen es, además, generar una sensación de absoluta zozobra y miedo en la sociedad, porque no sabes qué va a pasar mañana si es que el gobierno no tiene el control de centros penitenciarios que están plenamente ubicados. Eso creo que es un tema muy, muy, muy delicado, Miguel. Claro, y ese terror que van sembrando, ojalá no ocurra como en otros países, México, Colombia, en donde ya sale del ámbito de las cárceles y sale del ámbito de las calles y va a lugares poblados o
Dios no quiera, perdón la expresión, en centros comerciales con explosivos. Doctor Rafael Ollarte, el tema, quiero insistir, de los derechos humanos. Hay organizaciones, hay instituciones que cuestionan la actuación a veces de los estados anteponiendo los derechos humanos. ¿Cuántas ocasiones ya se ha observado cuando han ingresado a las cárceles y por las muertes que han protagonizado al interior de las cárceles? Y quisiera citar instituciones respetables como Human Rights Watch que han observado, ¿pueden las Fuerzas Armadas, puede la fuerza pública intervenir a riesgo de que le observen violación de derechos humanos? Porque caso contrario, con el argumento, respetable por cierto, de la defensa de los derechos humanos, habría que dejar esto que quede así y que siga este espectáculo gravísimo. ¿No son los organismos internacionales también que presionan e impiden, además de lo actuado por la Corte Constitucional? A ver, los estados de excepción no tienen por finalidad violar derechos fundamentales, sino resguardarlos. Se le presenta una contingencia extraordinaria, los órganos institucionales habituales del Estado no pueden enfrentar la contingencia y por lo tanto hay que tomar medidas de excepción. Cierto es que los estados de excepción se pueden limitar o se pueden restringir derechos fundamentales, pero la finalidad de un estado de excepción no es violar derechos. Por eso, de hecho, hay responsabilidad ulterior en los estados de excepción. En este caso, las Fuerzas Armadas, frente a un azote delincuencial extraordinario y a una situación que ya ha desbordado toda actuación normal del Estado en el tema carcelario, obliga a tomar medidas de excepción. Naturalmente, dentro de las medidas de excepción debería estar el tema de trasladar fondos presupuestarios para el tema carcelario, y también debería estar el tema de Fuerzas Armadas, porque ya hemos visto, guías penitenciarios, bueno, no hablemos de eso, Policía Nacional desbordada, y el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea afuera, en el perímetro. Con eso no vamos a lograr nada, y no vamos a lograr ni siquiera cumplir uno de los derechos fundamentales de los presos, que es ser rehabilitados, porque la Constitución, que es un papel mojado para estos señores, parece, porque no la leemos completa, la leemos a conveniencia. Cuando queremos nos aferramos a la letra de la ley, y cuando no nos gusta la letra de la norma, nos la saltamos olímpicamente, que sí te ordena pues a que los privados de libertad tienen que tener instrucciones y educación, que sí te ordena pues de que deben tener trabajo dentro de los centros penitenciarios. Nada de eso hay, nada de eso hay. Peor aún, disciplina, eso no hay. No, cuidado, no vaya a ser que salga gente disciplinada, no, esa gente no te sirve pues para esos grupos. A mí no me queda clara la discrepancia que tengo con el coronel Mario Pazmiño, pero vamos a asumir que tenemos alguna discrepancia. Yo no la veo claramente. Es ahora, con relación al empleo de las fuerzas. Sí, entiendo. Ahora, yo estoy de acuerdo de que en esta situación de excepción se tiene que utilizar las Fuerzas Armadas, pero no tenemos de otra. Es que no tenemos de otra. A mí me encantaría que las Fuerzas Armadas se dedicaran solo a su función específica, que es resguardar la integridad territorial, la independencia política y la soberanía exterior del Estado ecuatoriano. Me encantaría, pero en los estados de excepción usted tiene que hacer uso de Fuerzas Armadas. No le toca de otra. En lo que no creo, y no creo que estemos yendo para allá, y no creo que el coronel Pazmiño esté yendo para allá, en el sentido de transformar como permanentemente policiales a las Fuerzas Armadas, porque eso es algo que daña a las Fuerzas Armadas. Correcto. O sea, si usted dedica a las Fuerzas Armadas permanentemente a hacer labores policiales, el momento en el que les toca cumplir su rol específico no lo pueden cumplir, y en eso hay ejemplos históricos terribles, de Fuerzas Armadas que las tornaron policías, y que por ser policías, cuando les tocó enfrentar una amenaza exterior, fracasaron rotundamente. Entonces no hay que llevarles para allá. Doctor Ollarte, ahora, si me permite un apunte nomás, el Corte Constitucional u organismos internacionales dicen, cuidado con violar los derechos, hay que garantizar los derechos de los presos, y el resto, los asesinados, los inocentes, ¿por qué no habla la Corte Constitucional de eso? Eso es lo que, ¿los derechos de quién? ¿De las cúpulas mafiosas? ¿De las cúpulas mafiosas de seguir haciendo lo que están haciendo?
de los líderes delincuenciales de seguir haciendo libremente lo que están haciendo. Esos son los derechos de los que estamos hablando. Porque yo le insisto, con esa inacción a la cual nos somete la Corte Constitucional, ni siquiera los derechos de los privados de libertad están asegurados. Todo lo contrario, lo que estamos asegurando es que esa gente muera. Y muera de la peor manera dentro de los centros de privación de libertad. Y los amigos de la Corte Constitucional, les digo amigos por decirles, insisten en que se siga haciendo lo mismo y que ha fracasado 10.000 millones de veces. Cuando se quiere hacer algo para solucionar el tema, no, sigue nomás haciendo lo otro, que ya te he dicho que no sirve, pero sigue nomás haciendo lo otro. Ahora, en el tema de Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas fueron debilitadas absolutamente en el tema, en el tiempo del correísmo, debilitadas absolutamente, porque claro, no te servían, pues no te convenía. Vos lo que querías tener era un grupo de guardias de seguridad como lo tienen en Venezuela, pues donde la Fuerza Armada Bolivariana no pasa de ser un grupo de guardias de seguridad. Además, un país que no ha tenido nunca ni una guerra exterior, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay que recordar eso. Las Fuerzas Armadas, ojalá, y eso es algo que el gobierno tiene que volver a hacer, no solamente el tema carcelario, claro que hay que solucionarlo con medidas estructurales, presupuesto, formación de los llamados guías penitenciarios, hay que volver a la normalidad, pero mientras no volvamos a la normalidad, hay que actuar en estado de excepción con medidas excepcionales, pues eso también, ojalá que lo pudiera entender la Corte, no creo que lo entienda jamás. Pero en los tiempos para volver a un tiempo de normalidad constitucional y que el día de mañana lo que hoy tenemos en las cárceles y lo que hoy tenemos como delincuencia no se transforme en narcoguerrilla. Porque aquí se nos mete una narcoguerrilla y sonamos. Espero que los papelitos de la Corte sirvan para eso, ¿no? Espero, pero no va a ser así, porque además hay gente que nunca te responde nada. Pues, y miembros de la Corte y de los tribunales han habido miles, cientos, perdón, voy a decir. Y nadie se acuerda luego quiénes son. Pero la fregada quedó, pues. Luego esa gente vuelve a sus aulas de clases, a tontear y todavía seguir en esas cosas. Y bueno, y el resto del país fregado, así estamos. Ley de derribo, con Súper Tucano, a mí me encantaría, o sea, tenemos que nos dicte una ley de derribo que es necesaria, pero ¿y el poder aéreo ecuatoriano en qué está? Porque además los ecuatorianos exigimos seguridad, los ecuatorianos exigimos de que las Fuerzas Armadas actúen, y resulta que las Fuerzas Armadas no tienen un presupuesto para infraestructura. Es decir, nuestra Fuerza Aérea tiene, ojalá creo que 18 Súper Tucano, no sé si sirve, o sea, todos, ¿ya? Entonces, 18. No te vuela un avión supersónico, tal vez para el día, no sé, el 9 de octubre, volverá un hito, un chita ahí, algo ahí botado. ¿Cómo está nuestra Armada? Los buques chilenos que se adquirieron, que eran usados y que eran repotenciados desde 2007 y no hemos tenido otros. Entonces, el ecuatoriano exige cosas de las Fuerzas Armadas, pero cuando se habla de presupuesto, no, es que no estamos en guerra, porque el ecuatoriano es adivino, entonces es un gallo que adivina, entonces dice, no va a pasar nada. Yo le recuerdo que, por ejemplo, para instruir un piloto de combate en avión moderno de combate, se requiere más o menos 6 años de instrucción. Entonces aquí tenemos estamos bien fregados con esto. Entonces aquí nos pasa algo y estamos fregados hasta el 2028 nomás. Entonces esperemos que hasta el 2028 aquí no pase nada, ninguna cosa mayor, porque si no vamos a estar pidiendo, es que el Ecuador nunca ha sido invadido. Al Ecuador nunca le han ocupado un par de provincias. Es decir, al Ecuador nunca lo han atacado, nunca lo han agredido, no tuvimos el caso de Angostura. El caso de Angostura, ¿por qué fue? Colombia hizo en Angostura con Ecuador lo que no se atrevería a hacer con Venezuela. Peor con Brasil. Entonces, ¿con quién lo hace? Con el tonto del barrio que somos nosotros. Entonces, los ecuatorianos exigimos seguridad, pero no queremos pagar por la seguridad como que la seguridad fuera gratis. Pues. Entonces, no queremos. Entonces, denostamos Fuerzas Armadas, desprestigiamos con la gentil colaboración de ciertos grupos. Tenemos dominio territorial en Ecuador. Recuerden, ¿por qué en Ecuador no hubo guerrilla? Porque Dios es grande, sin duda. Porque estamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Sin duda, por eso, cuando en Colombia existía ¿cómo es? Las FARC en toda su potencia, y en el Perú el Sendero Luminoso en toda su potencia, en Ecuador no había nada porque somos buenos, pues debe haber sido por eso. No, señor, porque había dominio territorial. Usted tenía cuarteles militares disgregados en toda la República. Entonces, muy fregado que se te instale una guerrilla cuando tienes un cuartel militar a la vuelta de la esquina. Además, unas Fuerzas Armadas muy cercanas a la sociedad ecuatoriana. ¿Qué hizo el correísmo? Cerremos cuarteles. Ay, mira qué solución. Siempre me pareció que esta tenía una segunda intención.
Entonces ahora estamos hablando de que aquí se nos está metiendo, especialmente en la provincia de Manabí, el tema del narcotráfico y que mañana tenemos una narcoguerrilla. Claro, ahí está, perdiste el dominio territorial chistosamente. ¿Quiénes eran los ministros de defensa del correísmo? El poeta, la señora escritora erótica, ni sé qué cosas más, porque había que despreciarles a las Fuerzas Armadas. Hoy día estamos pagando eso. El señor Ricardo si Patiño también. El señor Patiño sí, también. Por eso. Entonces, los patiños y las tonterías, ¿no? Eso es lo que tuvimos harto rato, un buen rato. Entonces, los ecuatorianos creen que lo que pasa hoy día es por gravitación espontánea. No, eso tiene una causa y la causa es haber perdido absolutamente el dominio territorial. Tal vez la solución sea, pero claro, y la solución es a largo plazo, porque además la Corte Constitucional te dice, yo ya le he dicho lo que tiene que hacer, no sé lo que le he dicho, que tiene que hacer, pero son cuestiones que no son para mañana, porque a mí también se me pueden ocurrir geniales ideas. Claro, la prevención, en algún momento hay que prevenir también, es fundamental, ¿no? Sí, efectivamente, pero claro, algún rato tenemos que salir del estado de excepción y volver a la normalidad, pero ¿eso cuánto demora? Entonces, a mí también se me puede ocurrir también ideas geniales. Entonces, yo puedo decir hoy día, deberíamos tener entonces una Guardia Nacional o una Gendarmería, es decir, una fuerza policial integrada por miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a cargo del Ministerio de Defensa, que coadyuve con estas cuestiones de seguridad interna que sobrepasan totalmente a la Policía Nacional, como en México, por ejemplo, ahora están con el tema de la Guardia Republicana o Guardia Nacional. Los peruanos tenían y desaparecieron eso el 88. Arturo Torres decía que el gobierno no tiene el mapa completo ni en esto ni en muchas cosas más, lamentablemente. Esta es otra de las cuales no tiene el mapa completo. Pero bueno, estamos en el problema y hay que afrontar el problema, incluso con los obstáculos que te pone la Corte Constitucional. O sea, ya sé que la Corte lo ha hecho mal, a mi juicio lo ha hecho pésimo, pero bueno, entonces ya tenemos ahí la cosa y hay que seguir enfrentando. Y no lo vamos a lograr simplemente cambiando al director del SNAI, cambiando al comandante de la policía, porque eso podemos seguir permanentemente cambiando comandantes de la policía y pues cambiando directores del Estado. Y cuidado que esto para la democracia es terrible, porque el día de mañana va a venir el autoritarismo, porque la gente a la larga en algún momento quiere orden, quiere paz, quiere seguridad, ya quiere salir del tonteo. Entonces no vaya a ser que te salga uno que te ponga mano dura, pero te ponga mano dura no democráticamente, que es la mano dura que no le gusta a ciertos señores. Parece que les gusta la otra mano dura, la mano dura autoritaria. Ahí es cuando cierran la trompa. Porque yo quisiera ver a esta corte diciéndole lo mismo a Correa. Uy, no. Cerraban nomás la boquita. Ahí sí, no hubiesen dicho absolutamente nada. Y cierto que se requiere hoy día, pero no de la boca para afuera por parte del gobierno. Apoyo irrestricto a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Porque eso de decirle, lo apoyo, pero si usted hace uso del arma de servicio se jode, bueno, entonces... No hay apoyo. Claro, dejemos nomás la cosa ahí. Bien. Y algún rato, lamentablemente, vamos a tener que coger el toro por los cuernos y mientras más tarde sea, peor va a ser. Sí, ojalá sea más temprano que tarde. Muchas gracias por participar en este debate muy ilustrativo al coronel Mario Pazmiño, al periodista Arturo Torres y al constitucionalista doctor Rafael Ollarte. Muy amables. Muchas gracias. Siempre un placer. Gracias. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar del otro tema fundamental también, el COVID-19, la pandemia y el ligero incremento de este contagio en el Ecuador. Con 3 invitados, la doctora Catalina Yepes, el doctor Nicolaos Kyriakidis y el doctor Enrique Terán. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Aquí el área operativa, allá diseño, mi escritorio por acá. Jorge, qué gusto encontrarte. ¿Hablando solo? Hola, Caridad. Sí.